Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13, dice de esta manera: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los de afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tome su asiento la iglesia, y en el nombre de Jesucristo envío un saludo a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación o redes en esta hora. Espero que se quede allí. Si usted está ahí sintonizando esta transmisión, quédese allí, mayormente si es cristiano y mayormente si es de esos aguados, de esos que son cristianos de nombre. Me gustaría que se escuche esta predicación para que tome en cuenta qué estilo de vida usted lleva en Cristo Jesús. Que esta palabra bendiga su vida en esta hora, porque el propósito de esta transmisión y de este ministerio a las personas que me escuchan es para hacer luz a este mundo y para predicar la palabra como está escrita. Ese es nuestro propósito. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor Jesucristo? El tema de este domingo se titula Con un falso, pero ni a comer. Diga conmigo: con un falso, pero ni a comer. Eso es lo que el Señor nos manda. Amén, hermanos. Con un falso, pero ni a comer. El propósito por el cual Dios dejó la iglesia en el mundo, lo decimos, lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo hasta que Cristo nos levante de esta tierra. Es que la iglesia fue dejada en la tierra para hacer luz a las naciones. Para que con su santidad, con su conducta irreprochable, con su vida transformada, cambiada por el poder de Dios, le sirvamos de ejemplo y luz a las naciones. Que le enseñemos la obra maravillosa que Cristo hace en un cristiano. En todo el mundo la iglesia está regada. Y el propósito de cada iglesia en cualquier país, nación, pueblo, caserío, colonia, etcétera, etcétera, continente, es para llevar el evangelio a las naciones, a la gente que no conoce a Jesucristo. Mostrarle la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Decirle al mundo que Jesucristo murió en una cruz para limpiar sus pecados y que a través de Él, solamente a través de Él, pueden encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. Y el anhelo y el corazón y deseo de Dios es que la iglesia esté unida. Aunque estemos en diferentes lugares, que esté unida. Ese es el propósito del Señor. Porque el Señor no tiene iglesias. El Señor tiene una iglesia. Una sola iglesia en todo el planeta. Es una iglesia. De perdido de dos en dos. Pero no envió a uno solo. Porque nos enseñó la unidad. Él le dijo al Padre en el capítulo 17, en su última oración intercesora que hizo por sus discípulos antes de ascender al cielo, le dijo: Padre, yo quiero que así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno. Para que el mundo vea mi gloria en ellos. Y que el mundo vea que ellos son mis discípulos. Y cuánto la iglesia no debíamos de anhelar unirnos juntos todos para hacer la obra del Señor.
Pero una cosa es muy importante saber, y que usted lo entienda, desde el más chico hasta el más grande, entender esta doctrina y esta enseñanza, que la iglesia no puede unirse con nadie que no tenga la misma mente y propósito y doctrina. Hoy a cualquier cosa se le llama iglesia. Hasta los satánicos le llaman iglesia a la cueva donde se congregan. Pero la iglesia no se puede unir ni mezclar solamente con el propósito de unirse para conseguir algo. Hoy está de moda que las iglesias se levantan y se unen con católicos, con musulmanes, con mormones, con testigos de Jehová, con toda la masa de religiones, hasta brujos. Se unen con las iglesias y ahí meten a los cristianos también en medio. En otras palabras, una masa de religiones unidas para protestar contra un gobernante político, unidas para protestar contra la ciudad. Y qué vergüenza, yo lo digo públicamente, que supuestamente predican sana doctrina. Y ese no es el fundamento de la iglesia. El Señor no nos dejó en esta tierra para derrocar presidentes corruptos, ladrones, hijos del diablo. El Señor nos dejó en esta tierra para confrontarlos, para predicarles a Cristo, pero menos para destruirlos o derrocarlos, mucho menos condenarlos. El mundo puede hacer lo que quiera, es mundo. A mí no me importa lo que el mundo haga. Si el mundo quiere ser todo homosexual, que se haga todo homosexual. Si el mundo se quiere hacer todos lesbianas, que se hagan todas lesbianas. Si el mundo quiere pudrirse como se pudra, que se pudra. Pero yo no puedo andar metido entre el mundo. Y si ando y estoy metido entre el mundo, es para predicar a Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida, y el acceso a Dios. Pero no para andar metido en huelgas o en tumultos o en revueltas. Eso no es el propósito de la iglesia. Jesús nunca hizo eso ni enseñó eso, mucho menos sus apóstoles. Hoy está de moda y se lo aseguro que todo es una preparación. Porque al fin de los tiempos, cuando la iglesia se levante de esta tierra, habrá una sola religión. Y habrá una sola masa de todas las religiones. Ya nadie peleará por doctrinas. Las iglesias cristianas. Nosotros sabemos que eso es diabólico. La Biblia dice, caminarán dos si no se ponen de acuerdo. Dos personas desunidas, enemistadas, no pueden caminar juntas. La iglesia no puede caminar junta con las estrategias del mundo. La iglesia no se puede mezclar con gente que no es cristiana. La iglesia no puede andar involucrada en cosas gubernamentales, políticas, etcétera, etcétera, aún eclesiásticas. La iglesia sencillamente fue dejada en la tierra con una sola misión: de ser atalayas a este mundo, de ser portavoces a este mundo, de ser antorchas encendidas en este mundo, pero no a comprometer nuestros principios, mucho menos nuestra fe. La iglesia no tiene nada que ver con el gobierno. La iglesia no tiene nada que ver con la política. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado. El Estado tampoco tiene que ver conmigo. El Estado tampoco tiene que meterse en la iglesia. Son dos cosas que nunca pueden caminar juntas. Como el agua y el aceite no se pueden mezclar. La iglesia no puede caminar junta con el Estado, porque el Estado es corrupto y la iglesia es santa. Alguien denle un aplauso al Señor. A su nombre. Este mundo está lleno de corrupción, de mentira, hipocresía y maldad. Pero la iglesia fue llamada a vivir en santidad, porque de allí nos sacó el Señor. La iglesia de Corinto, nosotros conocemos su historia, su forma de vivir de los corintios. Un estilo de vida pagano. Y allí el Señor fundó esta iglesia. Y aquí hay un asunto que no voy a pasar por alto, aunque no es mi tema ese. Pero lo que dice el versículo 13, de una persona que vivía con su suegra, con su madrastra.
una persona que le había quitado la mujer a su padre, un joven, le había quitado la mujer al papá, estaba en la iglesia. Hoy en ciertas iglesias hay personas que viven con el primo hermano y ahí están con las manos levantadas porque piensan que eso no es pecado, cuando la Biblia condena tal cosa. En el periodo de la gracia se condena todo ese tipo de relaciones. Y esta persona estaban en la iglesia y los líderes no habían hecho nada. No se les daba cuidado. Tenían autoridad para hacerlo y arreglar y solucionar esta circunstancia y no lo querían hacer. Sencillamente tenían miedo. No conocían la autoridad que tenían como cristianos, como líderes. Pensaban que eso le pertenecía a Dios, juzgarlo o solucionarlo. Y Pablo les dice, no, es responsabilidad de ustedes si te creen hijos de Dios y líderes de Dios, de la iglesia. Y aquí les dice claramente, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La palabra fornicario la podemos emplear en las dos maneras. Se puede aplicar en las dos maneras. Fornicación sexual y fornicación espiritual. La fornicación espiritual es abandonar a Dios y venderse al mundo, al pecado o al diablo. Es traicionar a Dios. Es conocer a Dios y luego volverse al pecado. Eso se llama fornicación espiritual. Y si ha cometido fornicación sexual, pues ahí están las dos cosas. No juntéis. Hoy se puede usar también para aplicar la enseñanza de que toda persona que hace un Dios de su familia, de su dinero, de su casa, de su trabajo, de él mismo, de su orgullo o ego, es un idólatra, es un fornicario. Amén. Y luego está el fornicario sexualmente hablando, que es el que no tiene, el que tiene relaciones ilícitas, prohibidas. Como el hombre que se junta con una mujer antes de casarse, un fornicario. El que se mete con otra mujer que no es su esposa estando casado, fornicación. O mujer que se mete con un hombre sin estar casada o antes de casarse. O se mete con un hombre que no es su esposo, sino que es esposo de otra, etcétera, etcétera. Fornicación. Y no absolutamente, Pablo dice, os he escrito que por carta que os apartéis de los fornicarios. Si Pablo no hubiera explicado este tema, los hermanos tendrían celo tal vez de juntarse con gente y no tener ni tan siquiera poderle dar la mano a un mundano, a una persona inconversa. Pero Pablo explica lo que está diciendo. Dice, no obstante, de este mundo. Y este mundo está lleno de eso. Mayormente en este país todo el mundo va por eso. Todo el mundo tiene eso en el corazón. Dinero, 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 dinero. Hasta respira dinero. Eso es lo que rige en este país. El dinero, dinero. Soñar, comer, desayunar, cenar con dinero. Todo el mundo tiene la nariz en Estados Unidos porque lo primero es dinero, dólar, dólar. Muchos se han decepcionado porque no han encontrado lo que pensaron. Otra cosa, no les he escrito que se aparten de los ladrones de este mundo. Este mundo está lleno de corrupción, de robo. Amén, hermanos. No les he escrito que se aparten de los idólatras de este mundo. Este mundo adora todo. De cualquier cosa se hacen un Dios, hasta de ellos mismos. Las mujeres adoran su cuerpo, adoran su cara, hasta el pelo lo toman como Dios. Que se les cayó un pelo como que les cayó el mundo. La gente se adora a sí mismo.
Si ya se ven arrugas, ya hasta dolor de cabeza les pega. Que adoran su cuerpo, adoran su silueta. Vean las redes sociales, todo eso es lo que la gente está alimentando. Vivimos en una sociedad completamente desequilibrada mentalmente hablando. Todo el mundo se enfoca en ellos, en ellos, en ellos, en ellos. Y no quieren reconocer quién los creó. No se dan cuenta quién los creó. No se hicieron a sí mismos. Pero ¿qué voy a hacer con mi vida y mi vida? Tú no tienes nada, tú no tienes ni tan siquiera vida. El aire que respiras no es tuyo. La casa que tienes no es tuya, si es que tienes. O el cucarachoso en el que vives tampoco es tuyo. El país en el que estás no es tuyo. La tierra en que estás no es tuya. Ah, pues me voy para mi tierra, tampoco es tuya. La mujer que tengo no es tuya. Los hijos que tengo no son tuyos. Nada es tuyo. Tú no eres nada. Apláudele si crees. Pero la gente se enfoca en ellos, en ellos, en ellos, en ellos. Idolatría. Y esto es lo que se come en este mundo cada instante. Lo que se respira. Aún la iglesia se ha metido en eso. Porque son estrategias del diablo. El propósito del diablo es quitar el enfoque del hombre hacia su creador. Y que lo pongan en ellos o en las cosas que él ha creado. Ese es el propósito del diablo. Y ha apartado a millones de personas y ha llevado a millones de personas al infierno. Y se lo no a nosotros, sino a ti, Señor, sea dada la gloria. Pero la gente se enfoca en ellos. Idolatría. No es necesario que tengas un ídolo como los católicos. Una imagen de madera, de papel, de barro, de piedra. No es necesario. Con una mente separada de Dios ya estás metido en idolatría. Si solo te enfocas en tu trabajo, en tu familia, en tu dinero, en tus cosas, eres un idólatra, peor que un católico. Apláudale al Señor. A su nombre. Yo no les digo que se aparten de los idólatras. Pues si esto yo quisiera darles a entender en mi carta, fuera necesario entonces que se salgan del mundo. Fuera necesario salir del mundo para no andar metido, revuelto con esta gente. Nosotros vivimos en medio de esta gente. En el vecindario donde usted vive. Tal vez el que está arriba o a la par es brujo, hijo del diablo. Y usted no puede ocultar eso. Usted no puede decir al dueño de la renta, ¿sabe qué? Yo quiero vivir solo, no vaya a rentarle al cuarto de arriba a un brujo porque yo soy cristiano. Usted no puede hacer eso. En tal caso voy a vivir solo a una montaña. Pero estamos en el mundo. Pero ahora somos luz. Por eso es que el Señor dice, si la luz que está en ustedes es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Imagínate el mundo lleno de tinieblas. Y luego la iglesia añadida a esas tinieblas. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Porque aquellos son tinieblas tal vez porque no conocen. Pero qué horrible ser tiniebla ya conociendo. Se multiplican las tinieblas. Pero no. Más bien les explica el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquí está la clave. Levante la mano los que son hermanos. Qué bueno. Qué bueno. Usted dijo que es cristiano. Vamos a ver si es cierto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose. O sea que Pablo les escribió la carta y ellos no entendieron. Dijeron, Pablo, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos. Entonces Pablo tiene que volverle a escribir y a explicarle de qué él estaba hablando. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, que se muera por el dinero, que desee el dinero, o idólatra,
o maldiciente. Eso que tienen una boquita que es la misma boquita del pasado. Usted lo va a ver que hasta se le dan unas palabras que hasta uno dice, ¿qué? Y es cristiano y es mi líder. Guatemalteco, chapín, mexicano. No, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Apláudale fuerte al Señor. Con el mismo hablado chúntaro, con el mismo malas palabras. Entonces, ¿dónde está la regeneración del Espíritu Santo? A su nombre. Maldicientes. ¿Qué más dice? Oh, borracho. Todavía se echa la cervecita, como los testigos de Jehová, que después de la ceremonia se echa cada uno su fría. Pero también la borrachera se explica en dos ramas. Jesucristo le dijo a los discípulos, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de la borrachera de este mundo. ¿Cuál es la borrachera de este mundo? La vanagloria, el deseo, el placer, la malicia, la arrogancia, borrachera. Un borracho es el que no tiene control de sí mismo. Un borracho es el que ingiere alcohol para sentirse mejor. Así este mundo está borracho, tomando y tomando y tomando para sentirse mejor. Y desgraciadamente no se sienten mejor, se sienten más desgraciados que toda la vida. El alcohol nunca arregla a nadie. Si usted dice voy a tomar alcohol para sentirme hombrecito, terminará siendo un cobarde, porque terminan llorando. Si usted dice voy a tomar para alegrarme, lo que hará es una ridiculez. El alcohol descontrolado por las cosas se le llama borrachera en la Biblia. Tampoco no se junten con nadie que sea ladrón. No vinieron hoy. Qué horrible es robarle a la gente, ¿verdad que sí? ¿Usted conoce a alguien que es ladrón? En la iglesia hay un montón. Y son tan finos que no le roban a otro hermano, sino que a Dios. Y Malaquías le dice, ¿robará el hombre a Dios? Nunca. ¿Cómo un hombre le va a robar a Dios? Ustedes son ladrones, le dijo. No me voy a meter en eso porque ya cambiaron la cara algunos. No es mi tema ese. No es mi tema ese. Pero tengo que tocarlo. Ladrones. Son cristianos, pero ladrones, robándole al otro hermano. Compran un carro en 1,000 y se lo venden en 5,000 al otro hermano. Hijos del diablo. Ladrones. El patrón les paga a $20 por hora y solo trabajan media hora. Están cobrando 20 por una hora. Ladrones. No vinieron, ¿verdad? Le quitan dinero al hermano y no le pagan. Pero me voy con él, me voy con él. ¿Con quién? ¿Quién es el padre del ladronismo? ¿Quién? No se junten con nadie que se llame cristianito, pero es ladrón. Pero todavía, voy a poner más difícil, ni tan siquiera salgan a comer con él. Qué bonito que un hermano le invite a comer a uno, ¿verdad? No me va a invitar al rato para que no piense que yo lo estoy. Qué bonito que alguien de corazón te diga, hermano, te quiero invitar a una comida. Pero usted se da cuenta que ese dicho hermano, que le dice hermano, usted conoce las sinvergüenzadas que él hace y en las que vive. Pablo dice, decirle que no puedes. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Nosotros no juzgamos a la gente de afuera. Como se lo dije al principio, que el mundo haga lo que le pegue en gana. Lo que haga el mundo, haga lo que quiera. Pero en la iglesia nadie hace lo que quiere. ¿Me está escuchando? En el reino de los cielos hay reglas. Y para eso Dios ha puesto líderes.
No cualquier calzonudo. Gente que tenga autoridad para poner orden en la iglesia. En el mundo usted haga lo que quiera, pero en la iglesia no hace lo que usted quiere. Usted afuera puede hacer lo que usted quiera, pero haciendo cristiano, usted no puede ser cristiano sencillamente del templo. ¿Quieres que te lo explique? Vamos a hacer una pregunta. Levanten la mano los que son adoradores. Ya me tiraron miedo, ¿verdad? Les voy a decir una cruda verdad que la iglesia está viviendo y es algo erróneo. Solo en la iglesia levantan las manos. De ahí de lunes a viernes no saben lo que es decir: te adoro, Señor. Gracias por este día que me diste. No. Ellos no se dicen: gracias, Señor, porque voy a comenzar este trabajo. Nada. Ni tan siquiera: Señor, gracias por estos ricos y deliciosos alimentos. Nada. Ni tan siquiera van en el carro y van cantando. Nada. Pero en la iglesia, adoradores solo de domingo. ¿Y qué dijo Jesús a la mujer de Samaria? A la mujer que se encontró en Samaria. ¿Qué le dijo? He aquí viene el tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en el templo de Jerusalén, no en Samaria como ustedes dicen, sino en todo lugar. En todo lugar. La iglesia tiene que ser adoradora. La iglesia tiene que ser cristiana. ¿Me está escuchando? ¿De qué le sirve a usted ser tan falso, hipócrita? Solo en la iglesia es cristiano y en el mundo el diablo. Ese tipo de personas tienen que juntarse porque son una vergüenza para la iglesia. ¿Me está escuchando? Son una vergüenza para la iglesia. Manchan la imagen de Jesucristo. Manchan la imagen de la iglesia que es santa. Judas dice: son manchas en vuestros ágapes. Son manchas en vuestros cultos. ¿Te le parece fuerte este mensaje? Es la palabra de Dios. ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios? Si usted me invita a comer y yo me doy cuenta que usted es un ladrón sin vergüenza, oiga, no pierda su tiempo. Y si voy a comer con usted para pegarle una buena arrepentida para que se arrepienta. Ni voy a comer para que cambie. ¿Cómo pretende usted llamarse cristiano con esa vida chueca que tiene? No debía dar vergüenza. Es mejor decir: soy católico. No se junten ni tan siquiera para comer con él. Usted dirá: pastor, eso está muy duro. Miren las iglesias hoy mezcladas con políticos, mezcladas con el cura de Roma, el viejo este. Allá andan de bracete con ella. ¿Dónde está esta escritura? ¿Cómo es posible que yo voy a andar abrazado con Francisco, que es un idólatra, que es un guía de todos los millones de católicos que se han ido al infierno y se están yendo todavía? ¿Cómo es posible que yo voy a andar de bracete haciendo entender que con ese hombre me voy a unir? Él mismo está diciendo todos los días: con los homosexuales anda unido, porque eso es lo que son mundo, son tinieblas. Pero la iglesia es luz. Donde hay luz, la iglesia, las tinieblas desaparecen. ¿Cuántos dicen amén? Las tinieblas no pueden cubrir la luz. La luz brilla en medio de las tinieblas. La iglesia brilla en medio de este mundo. Un mensaje para reflexionar, hermanos. Porque hoy todo el mundo es cristiano. Están en la iglesia, tienen 2 mujeres. Están en la iglesia y ya dejaron una pobre mujer aguantando hambre en su país. Aquí ya se casaron otra vez, hijos del diablo. Y piensan que Dios los va a recibir en su gloria. Y están diezmando y ofrendando en la iglesia. Y tienen muy contento al pastor porque siempre le están dando una ofrenda cada semana. Y el pastor sin vergüenza conoce la vida que él tiene y no hace nada. Porque dice: Dios es el que juzga. Cobardes son los que son. Por eso el pastor no es cualquier loco. El pastor tiene que estar dispuesto hasta que lo cacheteen, si es posible, por reprender la sinvergüenza de alguien que se llame cristiano. ¿Escuchó la palabra? De alguien que se llame cristiano. Con el mundo nosotros no nos metemos. Nosotros no debemos de andar metidos en asuntos del mundo.
¿Me está escuchando? Si alguien en el mundo allá le roba a otro, ¿yo por qué voy a andar sirviendo de juez de esas cosas? Jesucristo le dijo una enseñanza tan tremenda. Y alguien en medio de la multitud le interrumpió, le dijo: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, ¿cómo piensas tú que yo voy a ser juez de estas cosas? ¿Quién te ha dicho que yo soy juez de estas cosas? Huyan de la avaricia. Esa fue la respuesta que le dio. Diciéndole al Señor que le dijeron: oye, tú maestro, tú tienes autoridad, tú predicas bien, hablas bien. Decirle a este hermano mío que no quiere compartir la herencia. ¿Quién te dijo que yo soy juez de esas cosas? La iglesia no debe andar metidos en rollos del mundo. Pero aquí sí. En la iglesia sí. Nos toca a nosotros como líderes arreglar las cosas. Por eso Pablo dice: ¿no les da vergüenza que entre hermano y hermano pleitea y andan en medio de los juzgados demandando al hermano porque no le paga el carro? ¿No les da vergüenza? Así está la iglesia hoy. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los del mundo? A eso los va a juzgar Dios. Pero ¿no juzgáis vosotros los que están dentro? ¿Por qué no arreglan ese problema? ¿Por qué tú sabes que eres pastor y sabes que ese hombre tiene 2 mujeres? Sabes que ese muchacho está viviendo con su madrastra y ahí lo tienes en la iglesia. Le dijo a Herodes: no te es lícito vivir con tu cuñada. Eso es pecado, arrepiéntete. Le cortó la cabeza. Pero Juan nomás se lo dijo. Juan no iba a ir a decir: fuera de aquí, salte del palacio, corrupto, fornicario, hijo del diablo, fuera de aquí, fuera, ya no vas a ser gobernador. Juan no hizo eso. Juan se lo dijo. Yo le puedo decir a un político corrupto: eres hijo del diablo, corrupto y ladrón, y te ha robado todo de la ciudad, etcétera, etcétera. Yo se lo puedo decir si me consta. ¿Hello? Si me consta. Pero yo no puedo ir a agarrarlo el pelo y quitarlo de la silla donde está sentado. Eso no me toca a mí. La Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes. Pero sí lo puedo decir. Pero en la iglesia se puede decir y se puede hacer. ¿Me escuchó? En la iglesia se puede decir y se hace. Porque somos cristianos. Amén. Supóngase usted, le voy a poner este ejemplo, que usted sea pastor de vacas, que tenga una hacienda, o que sea de ovejas. Vamos a poner las ovejas. Y usted ve una oveja que está corneando. Bueno, las ovejas no tienen cachos, pero vamos a ver que entre esas ovejas está un cabro. Y los pastores hoy en día y la gente, los cristianos mediocres: a mí no me toca juzgar, porque Jesús dijo: no condenéis para que no seas condenados, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que medís, con esa te van a medir. Es cierto que Jesús lo dijo y es palabra de Dios. La diferencia es entender qué es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: si tú mides a una persona injustamente, lo juzgas injustamente, con la misma medida te van a medir a ti. Si tú condenas a otro, siendo tú y estando tú en la misma condición, a ti, hacia ti mismo te estás condenando. Si tú ves la basura que está en el ojito, en el ojo, la pequeña basurita que está en el ojo de tu hermano, y no te haces un autoexamen tú a ver si eres digno de corregirlo, y en tu vida tienes una viga, en tu ojo tienes una viga, mejor está diciendo: cállate la boca. Pero ¿cómo es posible que le vas a decir a tu hermano: déjame quitarte la basurita pequeñita que tienes en tu ojo, y en tu vida hay una viga? Eso es lo que Jesús está prohibiendo. Pero Jesús nos ha dado autoridad.
la ciudad, a la puerta de la ciudad, los ancianos, y todo el pueblo lo apedreaba. Así morían los falsos profetas. También así morían los idólatras. Si un hermano le decía a otro, si un israelita le decía a otro, oye, mira, vamos a adorar a Baal, mira, vamos a adorar a Acera, mira, vamos a adorar a Moloch, vamos a adorar acá, vamos acá. Y aquel lo denunciaba con los demás hermanos, con los ancianos de la ciudad. Venían y se juntaban todos los ancianos y todo el pueblo y lo agarraban, y toda la iglesia, todo el pueblo lo apedreaba por cuanto estaba induciendo a otro hermano a la idolatría. Léalo. Deuteronomio capítulo 17. Capítulo 7, Deuteronomio 19. Ahí se encuentra todo eso. Había una ley. Pablo sencillamente está citando lo que estaba escrito. Que una persona que predica un evangelio que no es el verdadero evangelio, que caiga la misma maldición que en la Biblia ya está escrita. No importa, dice, que sea uno de mis compañeros. No importa que diga que viene bajando del cielo, como hoy en día. Hoy en día todo el mundo dice, yo soy profeta, yo soy apóstol, el Señor me llamó, el Señor me dio una visión, he aquí y he acá. Pablo dice, caiga bajo maldición el que predica un evangelio que no sea conforme al que yo os he predicado. ¿Y por qué lo hacía? Porque por Cristo mismo le dio el evangelio a Pablo personalmente. Aproximadamente en el desierto de Arabia, tuvo 14 años. Él solo metido con Dios, ese hombre. Por eso vemos el poder que había en él, porque estuvo en la presencia de Dios, algo que a todos nos falta. Y murió por este evangelio. Y tenía bases para predicar y enseñar de esta manera. Unos líderes que trabajaban con él se le rebelaron. Y descaradamente andaban diciendo que Pablo no era nada. Y que la doctrina que Pablo predicaba era pura mentira. Y dijo, se los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. Se los entregué al diablo. Esa es autoridad apostólica. No de estos falsos de hoy en día. Se los entregué a Satanás. Un líder de Dios tiene autoridad. En otra ocasión, en su primer viaje misionero, iba a predicarle a un procónsul. Y aquel procónsul tenía un brujo hechicero que le servía. Que le adivinaba y le mentía de todo y le hacía todo tipo de adivinación. Y cuando miró que Pablo iba a predicar el evangelio, se le opuso. Y Pablo le dijo, el poder del Señor caiga sobre ti, ahora quedarás ciego, por cuanto no te estás oponiendo a Pablo, te estás oponiendo a Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo trastornará los caminos rectos del Señor? Inmediatamente el Señor lo cegó. Tenían autoridad. Los líderes del Señor tienen autoridad político. ¿O quiere que venga un juez a arreglar los asuntos de la iglesia? No, para eso están los líderes de la iglesia. Y el Espíritu Santo, de lo cual Pablo siempre ponía en primer lugar al Espíritu Santo y luego la autoridad que Dios le daba a los líderes. Y termina diciendo a los que están dentro, ustedes tienen que juzgarlos. Entonces, manos a la obra. Quiten ese perverso de en medio de ustedes. ¿Qué está diciendo? Échenlo fuera de la iglesia. Usted me preguntará, pastor, ¿usted tiene poder de echar fuera a alguien de la iglesia? Claro que la tengo. Si usted aquí quiere golpear a un hermano o después de varias veces que yo lo he confrontado y anda chismeando, hablando mal de un hermano, criticando o rebelándose contra un líder o rebelándose aún contra mi misma autoridad, después de 4 o 5 veces que yo lo confronte, inmediatamente le prohíbo que vuelva a poner un pie en esta iglesia. Tengo esa autoridad de parte de Dios. Así lo dice la Biblia. El problema es que la gente desconoce la autoridad que Dios le ha dado porque tienen miedo y por eso el diablo se ha filtrado en la iglesia y por eso la gente en la iglesia hace lo que quiere. ¿Cuántos entienden esta doctrina? Vamos a ver lo que dice el mismo apóstol en segundo. Pero sí,
Nunca voy a hablar en contra de la autoridad, porque la Biblia dice que respetemos a nuestros pastores. Amén. La Biblia dice que los respetemos a ellos, porque Dios los ha puesto como guías de nosotros. Tuve un pastor por 11 años y me puede estar viendo por televisión. Vayan a preguntarle, oye, permiso a cualquiera de ustedes, a ver cuántas veces les falté respeto, porque entiendo la palabra de Dios. Y si yo viví eso, tampoco voy a permitir eso en esta iglesia, porque la iglesia somos la luz de este mundo. A su nombre, apláudele al Señor si le gusta la palabra. Os ordenamos, hermanos. Pablo enseñaba esta doctrina en todas sus iglesias. Os ordenamos, hermanos. Amados, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba diciendo, yo no lo ordeno porque se me antoja o porque me lo pensé. No, esta ordenanza es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis. ¿De quién es esta ordenanza? Del Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Dios le bendiga, hermano. Y ahí viene saliendo con una mujer a la iglesia que no es su esposa. Dios le bendiga, hermano. No le da vergüenza. Da ganas de decirle arrepiéntase sin vergüenza, en vez de decirle Dios le bendiga, hermano. Eso es no tener cara. ¿Por qué? Porque ya conoce la palabra. Ya conoce la palabra. Ahora, si viene gente del mundo, hasta el diablo se puede sentar en esa silla. Hay que se siente y que escuche la palabra. Nosotros no nos metemos con gente del mundo, pero con los cristianos sí debemos de poner orden. ¿Cuántos dicen amén? Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y tenemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis o imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no trabaja, no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, no mantengan a ningún holgazán en la iglesia. A su nombre. Este tipo de doctrinas hoy no se escuchan en las iglesias. Bienvenido, como aquel que quería cantar anoche. ¿Se acuerdan anoche? ¿Y lo van a dejar pasar? ¿Dónde está la sabiduría que tenemos? No, señores, la iglesia del Señor es orden. ¿Cómo yo le voy a dar a esa persona que venga a agarrar un privilegio acá? Si cada persona que pasa acá lo que pasa a hacer es adorar al Señor y a bendecirlos a ustedes en el nombre de Jesús. Eso no se puede permitir. Gente en el liderazgo que no están capacitados, que no son idóneos. Porque cada persona que trabaja, sea aquí o sea en el liderazgo de la iglesia, son ministros. ¿Me está escuchando? Son siervos, servidores de Dios para la gracia del Señor, son de la iglesia. No puede una persona que no está viviendo una vida ordenada, no puede tomar ningún privilegio en la iglesia. Por eso es importante, hermanos, líderes, que vivamos la palabra de Dios. No seamos y nosotros mismos sabemos dentro de nosotros que somos nada. A su nombre. Yo espero que me entienda esta palabra, porque siento autoridad de Dios en este momento de estar enseñando esto. Algo que hoy nos enseña. Hoy en la iglesia un solo desorden, un solo chiquero. Hasta los mismos pastores se han casado 3 o 4 veces. Están ministrando. ¿Qué va a ministrar una persona así? ¿Qué ejemplo tiene? Estoy diciendo que siendo cristianos hicieron eso. Porque en el mundo usted puede, si usted en el mundo tiene 40 mujeres y luego viene a Cristo y se arrepiente, eso no se le toma en cuenta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, pero de aquí, diga conmigo así, de aquí en adelante todo es nuevo. A su nombre. Es nuevo. Lo del mundo Dios te lo borró.
Y si Dios usa a una persona de esas en la iglesia, yo era un fornicario, yo era un perro. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque ya no hago eso. Porque Cristo me cambió, me limpió de toda esa inmundicia. Si yo viviera ese tipo de vida o tuviera esa carga, yo no tuviera cara de pararme aquí. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Su nombre. Hermanos desordenados. Entonces, repito a lo que comencé al principio. ¿Cómo la iglesia se va a unir? Mayormente si aunque se tocara la evangelización mundial, aunque se tocara una evangelización a nivel ciudad local, y que me vengan a decir a mí, pastor, aunque yo soy nadie, ni me creo nada, eso es lo que soy, nada. Pero la verdadera doctrina sí la voy a defender a capa y espada, que me toque la misma muerte. Porque siento celo de Dios. Pero si todas las iglesias de Houston se unieran y me dijeran, pastor, rentemos el estadio de Houston para predicarle a toda la ciudad, y yo me doy cuenta que tienen la doctrina comercial, económica, etcétera, etcétera, el evangelio de la prosperidad, aunque sea bueno eso, yo no me junto con esa gente, porque la Biblia me lo prohíbe. ¿Me está escuchando? Yo no me puedo juntar con esas personas, aunque parezca que la causa es algo bueno. No me puedo juntar con ellos, porque conozco el estilo de vida que tienen. Yo no me puedo juntar con los testigos de Jehová, porque su doctrina es chueca, es diabólica. Yo no me puedo juntar con los mormones, su doctrina es diabólica. Mucho menos con católicos o con el Papa de Roma, que de Papa no tiene nada. Tal vez Papa es lo que es. Y sí se parece. Estoy hablando de que no podemos juntarnos con falsas doctrinas. Leerle un texto. Vaya conmigo a 2 de Juan. ¿Está entendiendo la palabra? 2 de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Juntarse con iglesias falsas es perder el galardón. Por eso dice, mira que nadie tome tu corona, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la misma que nos está enseñando Pablo, no tiene a Dios. Diga conmigo, no tiene a Dios. Pero habla de Dios, pastor, pero no tiene a Dios. Pero habla de Jesús, pastor, pero no tiene a Dios. La doctrina o es completa o no es doctrina. ¿Me está escuchando? No tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también al Hijo, a su nombre. Por eso que la doctrina de los Jesús solos está chueca también, porque ellos no aceptan que existe Dios como Padre. Por eso dice aquí que el que tiene la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oiga el grito que pega ahí hay un signo de, ¿cómo se llama ese signo? Exclamación, admiración. Claro, está diciendo, no le digáis bienvenido. Juan entra por su casa, donde va gente, va toda la gente. Pastor, fíjate que voy a ir a aquella iglesia. ¿Ya sabes qué? ¿Sabes si es iglesia? Pastor, fíjate que me invitaron a Pare de Sufrir. Pastor, fíjate que me invitaron a la iglesia bautista. ¿Usted cree que está bien? Ve, el que es cristiano no anda preguntando. El que es cristiano, el Espíritu Santo le dice no vaya. No necesita que el pastor le diga no vaya. A su nombre. Busque dirección del Espíritu Santo. Pastor, fíjate que una persona me dijo, si tú vas a mi iglesia católica, yo voy a la tuya. Ah, descabezado.
Deja a los católicos que tú no los puedes salvar. Deja que el único que salva a los católicos es Cristo Jesús. Tú no puedes convencer, ni arreglar, ni salvar a nadie. El único que lo hace es el Espíritu Santo. No, pastor, pero yo voy a ir y después me lo voy a invitar para acá. No seas descabezado, me perdona. Deja que el único que hace la obra en los corazones es el Espíritu Santo. El que reprende al vence al hombre de pecado, se llama no Carlos Fuentes, se llama el Espíritu Santo. Usted predíquele la palabra, que en lo que está predicando la palabra, el Espíritu Santo se le va a clavar en el alma. A su nombre. No le vaya a pasar la de un pastorcito hace poco, que dijo: el Señor me ha llamado solo a predicarle a homosexuales y a lesbianas. Qué bonito. Wow, apláudanlo. Eso sería bonito escucharlo. La diferencia es que sea verdad. ¿Saben cómo terminó el pastorcito? Casado con otro hombre. Porque se meten en terrenos que Dios no los ha enviado. ¿Me están escuchando? Lo mandó Dios. Si lo mandó Dios, no se hubiera convertido homosexual. Se puso solo. Y hay 3 llamados: el que se pone solo, el que te pone otro hombre y te grita cuando quiere y te dice lo que tienes que predicar y enseñar. Pero usted el número 1, que es mejor dicho. Pero por eso le pongo por 3, porque es los que más frecuentan en este mundo son estos 2 que dije. Pero está el verdadero llamado, que es el que Dios llama. Es el hombre que Dios llama. Es el que Dios capacita. Necesitamos sacar dinero de aquí. No vaya a predicar esto. Usted predique esto, predique esto. Así controlan las iglesias los ciertos llamados concilios de hoy en día. Y el pobre pastorcito, como le están pagando un salario para que coma con sus mujeres y sus hijitos, no puede predicar un mensaje de santidad, de confrontar el montón de carnudos que tiene, porque el pastor de cabeza no tiene nada, descabezado mejor dicho, el sumo sacerdote le ha dicho que eso no predique, porque esa es la ordenanza del concilio. Ah, qué concilio, fariseos. A mí que no me venga a decir usted ni nadie, pastor, deje de andar predicando eso, porque si estoy en contra de la Biblia, usted repréndame. Pero si estoy con la Biblia, no se atreva a abrir la boca. A su nombre, porque tenemos que predicar esta palabra como está escrita, sin añadirle, tampoco quitarle. El que ama la palabra se goza. ¿Cuántos se gozan en la palabra? No se mezcle con el mundo. Sírvale de luz al mundo, en su casa, en su vecindario, en su familia, pero no se comprometa. No, pastor, es que es mi familia y me invitó al cumpleaños, y en el cumpleaños hay tequila, cerveza, guaro, chicha, de todo. Y allá anda metido el cristiano. ¿Qué dice el Señor? Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no se reciban de sus juicios. Es el Señor. Del Señor es esta doctrina, no es un... El tipo este que había cometido el pecado de incesto, así se llama, ¿verdad? Con las manos levantadas en el culto con los corintios. Ya está danzando, creo. Y el pastor sabía, no se le va a dar cuidado. Dice Pablo: ¿qué lo tenés haciendo en la iglesia? Porque ese ya lo hizo con conocimiento. Porque si hubiera sido un mundano que había recién llegado a la iglesia, Pablo no hubiera enseñado esto. Pero era uno que según se cree, lo que está diciendo Pablo en el contexto bíblico, se cree que era hasta un líder. ¿Me está escuchando? Porque Pablo está diciendo: ¿qué derecho tendría yo para juzgar a los mundanos? Ninguno, eso solo Dios lo hará. Pero cuando se trata de alguien que se llama cristianito, o se acata las reglas, o deja de andarse llamando cristiano. Y si usted se llama cristiano con este estilo de vida, no pretenda tomar un privilegio en la iglesia. Pero Dios quiere una iglesia santa. Una iglesia santa. En capítulo 3 de 1 Timoteo dice Pablo: el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, irreprensible. Y ahí comienza a dar los requisitos. Si usted va a una compañía a buscar trabajo, ahí le van a dar como 4 hojas. Aquí están los requisitos. Si usted los cumple, traiga todo su currículum. Y aquí, allá. Y empieza usted a llenar aplicación. Y allá en el evangelio usted piensa que es normal. No, hermano, si allá es delicado, es
Aleluya. Por eso es que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano ya no vive para sí. El cristiano ya no vive para sus metas y propósitos. Vive para Cristo, si es que Cristo está en él. Amén. Entonces es importante no mezclarnos. Se lo repito, que vale la pena que la iglesia esté unida. Y yo estoy dispuesto a unirme con cualquier gente, pastor, congregación, para alguna meta, algún propósito, alguna misión en esta ciudad. A mí me encanta el evangelismo. Estoy dispuesto y lo digo públicamente, pero que su doctrina sea semejante a la que predicamos. Yo no tengo una doctrina. Yo no voy a decir que sea igual a la doctrina de Carlos Fuentes. No, que tenga esta doctrina. Juan no está diciendo que tenga nuestros propios conceptos, no, o nuestro orden. No, Juan está diciendo: el que no venga a ustedes con la doctrina de Cristo, no le abran la puerta. Amén. En Tesalonicenses andaban hermanos queriendo vivir de la iglesia, queriendo vivir de los otros hermanos. Y decían: no, el Señor me ha llamado a tiempo completo, voy a trabajar en la iglesia, tienen que mantenerme. Pablo dice: no, dígale a Aragán que vaya a trabajar. Hoy en día miles de personas se llaman evangelistas y andan de iglesia en iglesia solo recogiendo cantidades de dinero porque dicen: Dios me ha llamado. ¿Qué? Una corbata y agarran una libretía y empiezan a decir: ok, vamos a ver cuántas iglesias hay en Houston, y se meten en todas las redes sociales. Ahí está Carlos Fuentes, allá está la iglesia Misión Evangelística. ¿Hello? ¿Hello? Sí, Pastor Carlos, sí. Soy el evangelista Julano de tal, tengo una cruzada por Houston. Van a decir: aquí hay un montón de pulgas, vete a meter allá. Pero no. Quieren el púlpito, después de predicación, una buena ofrenda. Esos son los evangelistas de hoy en día, haraganes. Pablo dice: vayan a trabajar. Iglesias, y no lo digo porque realmente lo tengo que decir, pero me gustaría decirlo por lo que acabo de leer. Si a mí un pastor me invita y hermano, yo, Dios me pone en mi corazón que no le agarre nada, no le agarro nada. Ahí le digo, y lo he hecho varias veces, le digo: hermano, déjelo para su iglesia y yo me vengo. Para mí es un deleite predicar a Cristo, pero no llenarme el corazón con una pequeña ofrenda que me van a dar. Para mí lo que llena mi corazón es predicarle a la iglesia el amor de Cristo y la verdadera palabra de Dios. A su nombre. Me siento mejor, más satisfecho de haber predicado un mensaje. Algo generoso, no está mal, pero cuando la iglesia es humilde, ese predicador debe de ver esa iglesia y decir: hermano, esto se lo voy a dar. Yo no vengo a ustedes por una ofrenda, vengo a ustedes por ministrarles el evangelio de Jesucristo, que es la bendición más grande. A su nombre. Pastor, pero me voy a morir de hambre. ¿Quién te dijo que los hijos de Dios se mueren de hambre? Ningún hijo de Dios se muere de hambre. El que se muere de hambre es el incrédulo. Porque dice: no tengo trabajo, y luego dice: voy a ir a buscar. No voy a hallar, mejor no voy. Ese es el que muere de hambre. Pero el que tiene fe y no tiene trabajo y dice: en el nombre del Señor voy, y yo sé que el Señor me va a abrir puerta, voy para esa compañía, y va con fe y le abre la puerta. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Pero el incrédulo sale a la puerta del apartamento y mira que viene el agua y dice: no, va a llover, no salgo. No, señores, la Biblia es muy clara. El reino de los cielos es orden. Si un pastor ve que una persona, tal vez porque yo no me dé cuenta, pero si yo me doy cuenta que en esta iglesia hay alguien en pecado y está allí, como quien dice, escondidito, que no me dé cuenta, pero si yo me doy cuenta. Y ellos piensan que el pastor va: ay, pobrecito, Señor, perdónale tremendos pecados. Una reprendida es la que te voy a dar, porque tú ya tienes conocimiento. Tú bien sabes que si estás casada no puedes echarle el ojo al otro hermano. Tú bien sabes, jovencito, jovencita, que si eres soltero no puedes echarle el ojo al hermano que ya tiene mujer.
Pero es que, pastor, yo estoy enamorada. Endemoniada es que estás. Apláudale al Señor, aleluya. Es que el amor es ciego, el diablo es que es tonto. Es que me enamoré a primera vista. Sí, a primera vista te vas a dar el zapotazo. Así están las iglesias de hoy, metidas en el mismo mundo, involucradas en lo mismo. Mis amados hermanos, el reino de los cielos es orden. Y por eso Dios llama a gente y lo capacita. Al líder Dios lo capacita. ¿Me está escuchando? Las cosas aquí las arreglamos nosotros y para eso está un pastor. A menos que yo no me dé cuenta. Por eso es que el Señor dice, no juzguéis antes. A la verdad y entonces lo voy a llamar. No, yo no fui. ¿Cómo que no fui? ¿Y esto que está aquí? Tengo la palabra. Por eso dice, no juzguéis antes de tiempo. Dale tiempo al Señor. Ah, es cuando el Señor venga, pastor, que lo va a juzgar. No, hasta que el Señor lo desenmascare y saque a luz las tinieblas. Ese es el tiempo que hay que esperar. Y luego la gente loca que dice, no, es hasta que Cristo venga. No. Entonces, ¿para qué pone pastores? El Señor ha puesto pastores y los ha capacitado para juzgar cualquier problema en la iglesia. Por eso Pablo dijo a Timoteo, no participes, no impongas las manos con ligereza, porque a ciertos hombres sus pecados no se les descubren en el momento, sino hasta después. Y después te va a dar vergüenza haberlo puesto como líder. No es poner las manos sobre una persona como nosotros conocemos la imposición de manos de bendecir a una persona, sino está diciendo, no pongas de líder a cualquier persona que tú no conoces qué estilo de vida lleva. No impongas la mano con ligereza, no des privilegios, no delegues liderazgo a nadie sin conocer su testimonio. Porque hay personas que hasta después se dan cuenta del estilo de vida que llevan. ¿Y quién termina avergonzado? El pastor. Pero ¿cómo voy a poner a esa persona? Entonces, esas cositas a veces pasan en nosotros como iglesia. El tema de este mensaje, ya saben, con un falso, pero ni a comer. Si usted sabe que una persona es sinvergüenza, es ladrón, es como yo como líder en este lugar, le voy a traer de esa gente que son comerciantes del evangelio para que los vengan a explotar, a despeluzar como ovejas, a quitarles la lana. Y yo sé que ese es falso, yo sé que ese es un ladrón. ¿Cómo le voy a prestar este púlpito? No puedo hacer eso. Ahora, si yo sé que un hombre es de Dios, ordenado, oiga, yo sé que va a ser una bendición para la iglesia y le puedo dar con mucha confianza este lugar para que bendiga sus vidas como pueblo de Dios. Pero conociéndole, si yo ya le doy lugar en este lugar, ¿qué es lo que me hago? Dice la Biblia. Partícipe. Entonces usted debe saber dónde se congrega. Usted tiene derecho de saber quién es su líder. Las personas que me están escuchando, usted tiene derecho de investigar qué tipo de doctrina tienen, qué visión tienen y quién es el pastor. No, todo es iglesia. No, señores. La iglesia es una sola y es santa. Estamos dispuestos a unirnos con cualquier pastor, hermano, que diga vamos a hacer un evento a nivel ciudad. Yo me uno con ustedes, también se lo aseguro que nos unimos. Pero con gente falsa no. Amén. Y usted puede decir, mire el tiempo que estamos viviendo. Es cierto, hoy las iglesias están desunidas. ¿Saber por qué? Porque uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. Uno dice que es pecado, que no es pecado estar en minifalda en el altar. Otro dice que es pecado. Otro dice que no es pecado subirse en pantalones al altar o las hermanas andar bien ciñiditas allí. Los hermanos también, eso no es pecado. Otros lo condenan. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? No caminan dos si no se ponen de acuerdo. La Biblia nos enseña todo. Y cuando una iglesia tiene la doctrina, si todas las iglesias de Houston predicamos la Biblia de pasta a pasta, entonces tenemos una sola doctrina, tenemos una sola fe, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo y tenemos el mismo Espíritu Santo. Aleluya. ¡A su nombre! Póngase de pie en esta noche. He terminado mi mensaje. Ojalá que Dios bendiga a las personas que nos vieron por los medios de comunicación.